El señor Daniel Gallardo ya está conectado. Dani, adelante, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, respetados colegas? Muy Buen bien, Dani. mediodía para ambos. Igualmente, Espero que, bienvenido. muchas gracias, Fernando, que también buen mediodía para el resto de la República Argentina, que todos los días nos ve y nos escucha a través de Ciudadana.news. El tema que vamos a tratar es un tema delicado, un tema que hace mucho ruido en la sociedad argentina. Creo que el caso Loan, el niño de Correntino, que todavía no se sabe de él y muchos dicen no se sabrá nunca más de él, ha despertado nuevamente esa conciencia que nunca, que jamás tendría la conciencia social de nuestro país. Pero lamentablemente tienen que existir este tipo de casos para que nos demos cuenta de qué hablamos y de lo que está ocurriendo en el ámbito delictual. Por ejemplo, en esta parte del país dice que hay un imponente crecimiento del robo de bebés en entidades públicas y privadas, ¿no? En esta parte de la República Argentina. Y también de la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Esto es un hecho grave. Por eso vamos a hablar con una institución que realmente recibe a diario muchas denuncias y que está muy preocupada y que creció precisamente bajo el amparo y la idea y la esperanza de mucha gente de encontrar su identidad porque alguna vez supieron que fueron robados, sustraídos de sus propias raíces. Me refiero al colectivo Mendoza por la Verdad. Estoy con su asesora jurídica, la doctora Guadalupe Álvarez, en quien en primera instancia voy a saludar. Guadalupe la están viendo en la región Cuyo y en el país a través de Ciudadano.news. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muy buenos días para todo el equipo y para quienes nos están escuchando y viendo desde el otro lado. Muchas gracias por tomarse estos minutos, doctora. Bueno, es así, lamentablemente tuvo que existir un caso como el niño correntino para despertar nuevamente algo que no debería estar dormido, que es la conciencia social de un acto grave y lamentablemente añejo, ¿no? Si bien nuestro país tiene una historia institucional donde las sustracciones de personas recién nacidas ha sido una práctica habitual, no podemos quedarnos dormidos o adormecidos ante estos hechos. Lamentablemente el caso Loan ha despertado en los buscadores y buscadoras de sus propios orígenes la necesidad de retomar el camino del encuentro. Un camino muy difícil de sostener, ya que las pruebas que pueden llegar a tener son pocas y también los organismos que tenemos, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, muchas veces cuesta que den respuestas adecuadas a la necesidad de esta población. Por lo tanto, a nivel provincial, bueno, hoy tenemos organismos que responden, pero bien sabemos que los niños o niñas que hoy buscamos, así como las familias, no solamente pueden estar en la provincia de Mendoza, en el resto de Argentina o en cualquier lugar del mundo. Doctora, ¿ha crecido el número de denuncias en el colectivo? Sí, lo que hemos tenido es muchísimas más consultas, muchas más personas se han acercado. De hecho, también quiero pedir perdón muchas veces que no alcanzamos a responder desde nuestra asociación a la gran demanda de personas que acude a través de redes sociales, porque bueno, somos todos voluntarios y voluntarias y muchas veces el tiempo impide que a tiempo estemos dando algún tipo de respuesta. Es una similar situación que ocurre con otras asociaciones similares en el resto del país que tienen comunicación permanente, ¿no? Totalmente, sí, a todos nos está pasando exactamente lo mismo. El caso Loan ha despertado este interés en saber y además en muchas consultas, muchas mujeres que podían llegar a creer que sus propios hijos e hijas habían fallecido, hoy sospechan que no, que estos niños y niñas pueden estar vivos debido a que les han dicho que han fallecido, pero nunca los han visto ni muertos ni se les ha entregado ningún tipo de documentación. ¿Qué aconseja usted como asesora jurídica del colectivo a todas las personas que están en esta situación? Primero y principal, acercarse a los organismos estatales, los organismos públicos buscando ayuda, Es decir, la justicia. a la justicia y también a los órganos administrativos. Mendoza tiene una ley que es la 9182, que creó el Programa Provincial de Búsqueda de Identidad Biológica, que depende de derechos humanos, está en el quinto piso de Casa de Gobierno y tiene un equipo de profesionales trabajando para dar respuestas. Y también aquellas personas que hayan sido adoptadas pueden acercarse al Poder Judicial. Dentro del registro de adopción hay un espacio para la búsqueda de los orígenes. ¿Qué pasa con ese momento tan duro que vivieron ustedes con otras organizaciones cuando peticionaron el organismo nacional, ¿no? Que a nivel genético ayuda muchísimo en esto? El Banco Nacional de Datos Genéticos.
Bueno, para hacer un poquito de historia, en 2009 se modifica la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que se había creado en el gobierno de Alfonsín de carácter universal, luego se restringió para aquellas personas nacidas entre el 76 y el 83. Como organismo de derechos humanos que somos, junto a otras organizaciones, se presentó un amparo por parte de las otras organizaciones que nosotros acompañamos, solicitando que se devolviera ese carácter universal, ya que el resto de personas que han nacido fuera de ese periodo no puede acceder y actualmente no tienen respuesta ni dónde acudir para dejar su muestra para el caso de que las futuras búsquedas puedan encontrarse. No se puede, lamentablemente, circunscribir por una cuestión política, ¿no? Debería ser universal. Totalmente, esto nos afecta a todos y a todas como sociedad y la memoria colectiva debe ser para todos igual. Dos últimas preguntas. La primera, le decía al principio, el crecimiento de niñas, niños y de adolescentes desaparecidos. Esto también es una temática grave, ¿no? Porque ya no estamos hablando de la comercialización de la venta de niños a familiares, sino estamos hablando ya de trata. ¿Es así, doctora, o estoy equivocado? Estoy totalmente de acuerdo con su reflexión, Daniel. Son temas de trata de personas y bueno, por eso necesitamos que también se termine de tipificar el delito de compra y venta de personas recién nacidas, muy mal dicho compra y venta, porque no son objetos en el comercio, pero sí que se sancione específicamente este tipo de acciones que van principalmente contra las familias y no solamente contra la identidad de las personas. ¿Ven ustedes que se haya reforzado la frontera de nuestro país, que se esté preparando los organismos, no solamente los de fuerzas de seguridad, como puede ser Gendarmería Nacional o Policía Federal, sino también, por ejemplo, aduana, migraciones? Bueno, Mendoza tiene una frontera que es bastante exhaustiva con los controles, sin embargo, bien sabemos que en otros lugares del país estos son mucho más permisivas o son más permeables. Como para pensar que Loan, por ejemplo, ya no está más aquí. Sí, no conozco en profundidad el caso Loan, pero sí, podríamos darlo a entender que sí, y sobre todo cuando son bebés recién nacidos, que es mucho más difícil el control, porque un niño recién nacido ni siquiera puede darse a entender. Le agradezco mucho que nos haya atendido y haberse tomado estos minutos. Vamos a hacer un seguimiento, como siempre, de este tema, porque lamentablemente no ha decrecido para nada este tema. Creo que ayuda muchas veces las complicidades. Primero el temor de las personas, después el desconocimiento, pero también la impunidad que se instaura en algunos organismos que creo que hay que desterrar, señora, ¿no? Totalmente, y bueno, aprovecho la oportunidad para sostener, como venimos trabajando desde el colectivo Mendoza por la Verdad, que se piense en los organismos públicos de empezar a tomar la muestra genética a las personas recién nacidas y a sus progenitores o progenitoras, para que desde un primer inicio de nuestras vidas podamos tener el acceso y conocer no solamente nuestra identidad de origen, sino nuestra identidad genética. La página del colectivo, Es Colectivo Mendoza por la Verdad. muchas gracias. Que tenga usted buen día. Muchas gracias a ustedes y a quienes nos están escuchando. La abogada Guadalupe Álvarez, con reflexiones que realmente son muy, muy importantes, Fernando, a esta hora cuando las cifras lamentablemente siguen golpeando para que reaccione la comunidad de qué estamos hablando, sobre todo mirando a nuestros bebés, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Fernando, es todo por el momento, usted en estudios. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano News.